y con eso ya, listo, listo Mauricio, quedamos contigo. Apagaré cámara, pero sigo acá. Segundo, yo voy a proceder a compartir pantalla. Estoy organizando mis pantallas porque ya ahorita Vale, sí señor. necesito tener las pantallas en el lugar apropiado. Un segundo, listo, listo. Compartido ya. Ya deben tener en visión la presentación, me imagino. Así Sí es. señor. Bueno, ¿esperamos más personas o comenzamos? Pues Mauricio, démosles 2 minutitos más a los mentores. A las 2:05 en puntillas iniciamos Listo, a las nuestra 2:05 sesión. arrancamos. Mientras tanto, pues muy buenas tardes, mentoras, mentores. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 13º día de formación. En este momento, pues vamos a tener una formación con Mauricio Duque de ACOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, sobre gestión de aula y clima institucional. Entonces, pues él va a ser nuestro profesor el día de hoy en esta jornada, aprovechando una vez este inicio de sesiones de formación. Les comento, mentoras y mentores, que solo he recibido 3 actualizaciones de datos referentes a las instituciones educativas. Entonces, pues los invito a que continúen este proceso de actualización de datos y de buscar la información de contacto de las instituciones educativas que ya están siendo focalizadas para continuar pues nuestro trabajo de consolidación. Mauricio, pues bienvenido y muchísimas gracias por toda tu sabiduría. Y pues ya diría que en un minutico mentiras, ya le podemos dar inicio a nuestra sesión. Entonces, pues tienes el auditorio de todos los mentores y mentoras muy dispuestos a aprender contigo. No, muchas gracias, Cristian. No, no diría que sabiduría, simplemente que nos hemos estrellado de todo el equipo en múltiples intentos de hacer cosas en terreno y casi de forma sistemática. Uno de los grandes escollos que hemos encontrado, independientemente de lo que estemos haciendo, es el tema de gestión de aula y clima institucional. Esos dos componentes que son bien importantes. Per se, esos dos componentes no hacen que en general los niños aprendan las cosas concretas de las áreas, pero cuando estos componentes no tienen un nivel suficiente, hay un obstáculo que es realmente mayor para hacer que cualquier proyecto funcione. Es como meterse en un terreno de arena movediza donde no logra uno dar pasos porque permanentemente se está viendo todo lo que uno haga. Entonces vamos a entrar a mirar este tema. La dinámica que vamos a tener fundamentalmente, a ver, pongo la agenda, es simplemente vamos a mirar, los objetivos es mirar el tema de la importancia de la gestión de aula, revisar con los que ya estuvieron con nosotros el año pasado y con los nuevos, pues abordar el tema de las diferentes dimensiones que usualmente se consideran que son parte de la gestión de aula. Como vamos a ver, son brazos largos de un pulpo que se insertan por todos lados y cuando esos brazos no son sólidos, las cosas funcionan mal, y reconocer algunas estrategias para el manejo de la gestión de aula. Básicamente va a pasar por una introducción corta, luego nos vamos a ir a trabajar en grupos unos 15 a 20 minutos, donde van a tener un caso que les voy a pasar por el chat acá para que lo lean. Entonces el grupo va a hacer leer el caso y reflexionar sobre ese caso con base en un par de preguntas. Y luego vamos a mirar el tema de gestión de aulas, sus dimensiones y el impacto, y luego dar un espacio para preguntas y respuestas. Esto está planeado, digamos, hasta gestión de aula como en una hora larga, con el fin de dar un espacio para resolver dudas e inquietudes. Entonces, independientemente que vayamos a trabajar el tema de pensamiento computacional, pues toca trabajar en paralelo con los docentes que visitemos el tema de gestión de aula. Entonces, bueno, algunas normas sencillas para este evento. Recuerden mantener el micrófono cerrado, se puede levantar la mano para pedir la palabra. Lo de levantar la mano quisiera hacerlo muy seriamente en el sentido de que en el salón de clases es muy importante acostumbrar a todo el grupo de estudiantes
a pedir la palabra y levantar la mano, a no responder en coro, y siempre escuchar y respetar a quien está hablando. Eso es parte no solamente del respeto mínimo entre personas, sino que eso facilita considerablemente la gestión. También es bueno tener cámaras encendidas en la medida que puedan tenerlas, porque hay algo que es crítico en enseñanza-aprendizaje y es el contacto humano. Virtualmente ese contacto está muy limitado, pero es mucho mejor cuando hay, además del audio, las cámaras. Cuando puedan, entonces pues les aconsejo encender cámaras. Este pedazo no. El tema de gestión de aula tiene un primer componente que es crítico y tiene que ver con un resultado final de una buena o una mala gestión de aula. En una mala gestión de aula, muchos estudiantes dedican muy poco tiempo de una sesión de trabajo a aprender, en promedio. En una buena gestión de aula suceden muchas cosas interesantes, pero una de ellas es que se optimiza, se aumenta el tiempo efectivo en tarea de los estudiantes. Este es un modelito de un grupo de investigación que trabaja en el tema y que pues hace una descomposición de los tiempos. Entonces dice, nivel 1 es lo que se supone formalmente que se debe dar. Entonces dijimos que a la semana se dan 4 horas de tal cosa. Esas 4 horas empiezan a reducirse rápidamente hacia lo efectivo, porque primero que todo, a veces el estudiante falta a clase, a veces el docente falta a clase, hay días de paro y pues el año pasado sí que fue importante ese componente que le quitó más de un mes a los estudiantes. Hay reuniones de docentes, hay jornadas de capacitación de docentes, pasan un poco de cosas, algunas de ellas válidas y otras que uno podría dudar sobre la validez de interrumpir el trabajo de los estudiantes para atender otras necesidades y compromisos que son muy importantes, pero pues los estudiantes son importantes. Entonces ahí le quitamos un pedacito al tiempo efectivo de instrucción. Lo segundo es que ya en aula los docentes tienen que hacer labores administrativas y hay otras que no son necesarias, pero que igual se hacen. Y eso le va quitando, por ejemplo, cuando se decide que al comenzar el día hay que rezar y ese tiempo de rezar se lo quitamos a al primer componente del día, sea matemática, sea educación física, lo que sea, se lo quitamos, o el rector debe hablar al comienzo, entonces le quitamos 10 minutos a todo el estudiantado para atender algo. Entonces eso nos lleva a un nivel un poco más bajo, porque el tiempo dedicado a otras actividades quita tiempo. Ahí ya estamos quitando tiempo. En el nivel 4, entonces ya empieza a aparecer otros temas que tienen que ver como la gestión de clase, repartir materiales, algo que sucede comúnmente en nuestras aulas y es que alguien viene de visita, etcétera, etcétera. Y pues también está el tiempo de distracción del propio estudiante, porque no todos los estudiantes están 100% en la tarea que se está realizando todo el tiempo en el tiempo que se ha propuesto la tarea. Y finalmente hay un nivel 5 que corresponde a un estudiante con baja aptitud. Esto es algo que va en detrimento de los estudiantes que van rezagados. Lamentablemente es un círculo vicioso. El estudiante entre más mal va en el tema porque no lo ha logrado captar, porque se quedó atrás, porque en el año anterior no vio lo que necesitaba, menos atención le pone a las cosas porque evidentemente están fuera de su alcance. Entonces, eso lo distrae. Falta de claridad en las instrucciones. A menudo estamos trabajando, pero no damos las instrucciones claras. Entonces, se desenfoca el estudiante. Si el ejercicio es muy complejo para el grupo de estudiantes que tengo, pues un estudiante que está enfrentado a una tarea que no entiende, pues se distrae en otra cosa. Lo contrario también sucede y es una progresión muy lenta para poder satisfacer a los que van más lento, entonces voy muy despacio, entonces los que van más rápido pues se distraen y se ponen a hacer otra cosa. Un niño o una niña, particularmente en primaria y en buena parte de la secundaria, diría yo, que no tiene una tarea a hacer concreta que lo enganche, encuentra en qué engancharse. Seguramente no va a cerrar los ojos y a dormir, sino se va a dedicar a pensar o a hacer otras cosas. Entonces, fíjense que hay 5 niveles de reducción del tiempo efectivo en aula que son críticos y que hacen que efectivamente algunos estudiantes estén expuestos a una actividad de aprendizaje
en fracciones de tiempo muy pequeñas, 10-20% para los estudiantes con más dificultad y menos desempeño, y para los de alto desempeño podría no pasar de 60-70%, con lo cual, pues el tiempo es importante en los temas de educación. Dos temas para cerrar antes de entrar en el ejercicio que vamos a hacer en grupos. El primero tiene que ver con el efecto de la escuela y el docente. Esto es de varios estudios que han estado mirando, parte de metaestudios, que miran un poco qué pasa con la relación docente efectivo, escuela efectiva. Y lo que la investigación tiende a mostrar es que efectivamente el impacto más grande es cuando la escuela es efectiva y el docente es efectivo. Si, por ejemplo, lo que está al lado derecho, la escuela es poco efectiva, pero el docente es efectivo, no logra lo mismo que si la escuela fuera efectiva, está casi en la mitad de los logros, o sea, el lastre que da una escuela poco efectiva, a pesar de que el docente sepa trabajar bien, es grande, pero indudablemente es mejor, como se ve al lado izquierdo, un docente efectivo y una escuela no efectiva que una escuela efectiva y un docente no efectivo. En otras palabras, el docente tiene mucho que decir, la escuela también tiene mucho que decir en el tema. E indudablemente cuando la escuela es poco efectiva y el docente es poco efectivo, los resultados son catastróficos para los estudiantes que están metidos en ese salón de un docente que por diversas razones no sabe enseñar con eficacia, y una escuela en la cual hay una cultura institucional que tampoco está funcionando adecuadamente. De PISA, por ejemplo, de Latinoamérica, esto es del 2018, se ve que esto es un tema que a menudo sale sobre la mesa, es que se dice es que los estudiantes vienen de familias pobres, donde no nos apoyan, los padres de familia no apoyan. Lo que ha mostrado la investigación es que, por ejemplo, el entorno familiar y otros aspectos, que es lo que está más arriba en esta diagrama de columna, abarca básicamente como un 24%, o sea, explica un cuarto del resultado. Los otros 3/4 están explicados básicamente por factores que son escolares, o sea que en otras palabras, si a un estudiante le va bien, seguramente la familia ha influido en un 25%, pero la escuela ha influido en un 75%. Y si a un estudiante le va mal, es porque definitivamente en ese 75% la escuela no supo manejar y compensar, por ejemplo, los problemas que habían de afuera, y se suman las dos cosas y el resultado es bastante bajo. Esto va a un mensaje, y es que no hay excusa para que un estudiante no le vaya bien en una institución educativa donde las cosas están bien organizadas. Al final volveré sobre alguno de los temas. Dos conclusiones antes de entrar a mirar ya el ejercicio que vamos a adelantar es: lo que hace el docente y la escuela es lo que mayor efecto tiene en el aprendizaje de los estudiantes, si bien el contexto familiar, la pobreza, el hambre tienen influencia. Lo que pasa dentro de la escuela es muy, muy importante y no es marginal. De hecho, explica la mayor parte del éxito o fracaso de los estudiantes. No hay que desconocer los otros factores. Un estudiante, por ejemplo, que tiene hambre, está frente a una condición en la cual cognitivamente está preocupado por su hambre y no por lo que aprende, y eso es algo absolutamente natural y biológico. Cuando tenemos hambre es una situación de riesgo, y pues esas situaciones son las que atendemos primero, querámoslo o no lo queramos, y más en niños pequeños y en adolescentes que no tienen funciones ejecutivas súper desarrolladas para tener suficiente capacidad de autocontrol, poner de lado esa hambre un poquito para concentrarse en lo que está haciendo. Con los niños y niñas no sucede esto tan fácil. Y el tiempo de efectivo aprendizaje varía de estudiante a estudiante, y lo grave del asunto es que típicamente eso va en detrimento de los estudiantes que más apoyo necesitan. O sea, es un sistema que en su condición tradicional contribuye a ampliar las brechas y no a reducirlas. O sea, lo que naturalmente sucede, sucede con mayor intensidad. ¿Cuál es el ejercicio que les voy a proponer hacer ahorita? Y ahí empezamos a discutir. Yo les voy a pasar una fichita que se llama clase de pensamiento computacional. Ahí hay una miniatura de esa ficha. Ahí lo que hay es una descripción de una observación de clase. Alguien que va a observar la clase y narra de la forma más objetiva posible lo que ve. No hace juicios de valor,
simplemente dice lo que ve y va anotando tiempos y lo que sucede, y queda un reporte, una relatoría de un par de hojas que describen lo que esa persona observó viendo esa clase. Entonces, el trabajo que vamos a hacer en grupos, como les digo, de unos 15, 20 minutos, yo estaré pasando por los grupos y en función de cómo vayamos, hacemos 15 minutos o ampliamos a 20 minutos. La lectura de esto no les toma sino 5 minutos, tal vez menos. Lo que queremos es que reflexionen sobre los aspectos positivos a resaltar en la actividad del docente. Igual ustedes saben que todo acompañamiento no participante que tiene como objetivo apoyar al docente, lo primero que tiene uno que hacer es encontrar el pivote sobre el cual pararse de una fortaleza del docente, porque no es desde las debilidades que vamos a mejorar la actividad docente, es desde sus fortalezas que las vamos a mejorar. Entonces es importante al leer este texto que identifiquemos sobre qué fortalezas de este docente nos vamos a parar y reflexionamos sobre aspectos en los cuales se podría trabajar con el docente para mejorar su práctica de aula y en este ejercicio particular sobre la gestión de aula misma que está realizando. Quisiera saber si queda clara la instrucción. Ahorita dejo de compartir para poder tener acceso a la carpeta donde tengo el archivo y ponerlo en el chat, pero sí quisiera primero que me cuenten con el dedo arriba, puede ser ahí con el emoji de eso, que sí les quedó clara la instrucción y lo que vamos a hacer en los próximos 15 minutos. Van a leer, van a tratar de pensar en estas dos cosas y algún miembro del grupo toma nota para que luego algunos de los grupos, vamos a abrirlos en 10 grupos completamente aleatorios, voy a pedirle a Cristian que nos genere esos 10 grupos aleatorios, tomen nota muy brevemente de esas reflexiones que tenemos y luego vamos a charlar unos 20 minutos, media hora. Ya he visto varios dedos, varios pulgares arriba, no todos, pero una buena parte. Entonces voy a dejar de compartir para poderles pasar por la pantalla. Un segundo, que ahí sí me toca cerrar la presentación para poder encontrar de nuevo mi escritorio, poderles pasar por la pantalla, por el chat, el caso de aula. Ya se los voy a poner, si me deja ponerlo el sistema. Ahí lo está cargando. Se envió correctamente. Entonces ya lo tienen. Por favor, descarguen el caso de aula. Esperemos medio minuto que algunos nos confirmen que efectivamente pudieron descargar el caso. Nos muestren dedo arriba. Necesito que al menos 10 lo muestren para estar seguro que al menos uno en cada grupo tiene en promedio. El promedio no necesariamente me dice que cada grupo lo tiene, pero sí quisiera ver los dedos arriba de quienes pudieron descargarlo ya. Ya veo acá 5 y por acá 2 van 7, un poquito más. Ahí veo más, Cristian también. Si alguno tiene un WhatsApp, porque a veces pone problema la descarga, pues lo puede transferir por ese lado. Entonces le voy a pedir a Cristian, en este momento son las 4:20, en principio nos vamos hasta las 4:40, dejémoslo hasta las 4:40, dado que ya nos comimos casi 2 minutos de esos 5 adicionales. Entonces vámonos a trabajar en grupos. Listo, Mauricio, ya se están abriendo todas las salas. Es la única sala que quedaste asignado igual en una sala. Espero no haya problema. No hay problema, no hay problema. Yo ahí me muevo entre las salas. Listo, vale. Estás en la sala 5, por si acaso. Vilda, muy buenas tardes. Te invito a que te unas a la sala 1. Alexandra Valencia, muy buenas tardes. Te invito a que te unas a la sala 2. Mauricio, los cordis también entran, bueno, en el caso de Camilo, por ejemplo, él también debe entrar y Paula también deben entrar a las salas o ellos. No, pues sería bueno que pasen las salas, miren algunas salas, es bueno escuchar las discusiones. Ok, entonces los voy a asignar como confitriones también.
Ah, pero no me deja. Si quieres, ya les doy acceso de confitriones entonces, Cris. Listo, gracias, Lore. Y ver si te puede distribuir por WhatsApp, porque siempre pasa eso, a algunos no les descarga desde Zoom, esa experiencia la hemos tenido, no es común, pero no es poco frecuente tampoco. Listo, ya las Cordis también tienen el archivo en WhatsApp para podérselos compartir a los mentores a través de los grupos. Listos, compañeros Cordis, ya tienen superpoderes para cambiar de sala. Listo, vamos a darnos la vueltecita, Lore, Mauricio, Pau, Pauli y Cristian. Gracias. Verusca, creo que sí debes ir a una sala, si no estoy mal. ¿Necesitas ayuda para reasignarte? Verusca está en la sala. En la sala 10. Estás asignada a la sala 10, pero no has ingresado. Verusca, tal vez te voy a cambiar de sala a la sala número 2, a ver si puede salirte el mensaje en Zoom. Aló. Verusca. Verusca, muy buenas tardes. Cris, voy a ir a las salas y de pronto si los Cordis también pueden, en las salas asignémosle a alguien permisos de co-host para que puedan compartir pantalla. Gracias. Cristian, una pregunta. La idea en mi caso es que vaya revisando el debate en cada sala. Sí, señor. Pues en tu caso, si estás como confitrión, tú puedes asignarte a cualquier sala y ir revisando un poquito cómo va el debate en cada una de las salas. Listo. Gracias. Alexandra, muy buenas tardes. Alexandra, ¿me podrías recordar en qué sala estás asignada? Estoy asignada en sala 2, sino que se me cayó la llamada. Ya te Disculpen. vuelvo a reasignar, Alexandra. Gracias. Vale. Enganchar. Vale, listo, sí, señor. 50 segunditos. Listo, Mauricio, ya estamos todos en la sala. Bueno, listo. Espero que pues el ejercicio haya sido interesante. La idea en este momento es que algunos de los relatores de los grupos de forma muy breve nos den cuenta de esas dos reflexiones. Una es sobre qué aspectos y qué fortalezas del docente nos vamos a parar para eventualmente ayudarle, y lo segundo es cuáles son los aspectos que ameritarían trabajo con el docente y por qué razón. Entonces, quien quiera hablar, vamos a respetarlo de levantar la mano. Lina Ortega fue la primera, la más rápida de todos. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Lina Ortega, mentora asignada para la ciudad de Cúcuta. Realicé la actividad con mi compañero Alex y Joana. Bueno, frente a la primera situación, los aspectos positivos o relevantes del docente en su gestión de aula es que pues previamente se nota que traía la actividad
ya preparada, ¿no? Y los recursos que iba a utilizar en ella. Entonces eso es como para rescatar y para poder optimizar el tiempo, pues él ya tenía eso estipulado. Y los aspectos a mejorar, pues identificamos 2 o 3. El primero es a trabajar el manejo, la distribución de los tiempos. Notamos que el profesor no tiene como unas normas bien establecidas desde el inicio para que los estudiantes puedan adaptarse a ese hábito o el respeto de los tiempos que se deben dedicar durante la clase. Una cosa es la gestión de aula, otra es el trabajo dentro del aula. Las indicaciones de logística más claras y más determinadas. El docente de pronto incurre en un gasto de tiempo cuando lo citan un salón, luego se van para la sala de informática y pues eso conlleva que le queden menos minutos para poder realizar las actividades programadas. Las normas de organización de la clase. El profesor, pues notamos unas situaciones donde no pudo él de pronto desde el principio captar la atención de sus estudiantes, estuvo llamándole la atención, que hicieran silencio, que pues en un momento alza la voz. Nosotros pues acordamos, estamos de acuerdo con mis compañeros de que de pronto el profesor desde el inicio del año escolar establecer esas normas, ¿sí? De participación, de tiempo, de llegada al salón, para que pues no incurran ese gasto tan excesivo de tiempo. Creo que me pasó el tiempo. Listo. Eso es, don Mauricio, esa es nuestra participación. Bien, muchas gracias. Pasemos con Vanessa y luego quisiera ver la siguiente mano levantada. Vanessa, adelante. Hola a todos, muy buenas tardes compañeros y compañeras. Mauricio, en mi grupo estábamos, soy Vanessa Abad, en mi grupo estábamos Camilo Torres, si mal no recuerdo, Mónica, Ana Venté, se me escapa el nombre de la siguiente compañera. Nosotros hablamos de aspectos positivos y negativos. Dentro de ellos, en el aspecto positivo estaba la planeación de las actividades a desarrollar que el maestro hizo con los estudiantes, pues previamente, en este caso particular, el desarrollo del juego para pues ir un poco más allá en el desarrollo del pensamiento computacional, también la preparación de los materiales, tenía unos materiales muy variados ya preparados previamente, también a pesar de que hubo unas dificultades en el aspecto de explicar cómo iba a desarrollarse la actividad, pues se esfuerza el maestro también para hacerse entender a través incluso de la representación con los estudiantes y también el dar tiempo a los demás grupos de estudiantes para que terminen la actividad. Este último lo definimos como un vaso medio lleno. Al final, en los aspectos a mejorar, decimos por qué. Dentro de esos aspectos a mejorar, hablamos de mejorar la planeación del tiempo. Si bien hubo una planeación de las actividades, no hubo una planeación de la sesión pedagógica como tal. Hablamos de definir el lugar antes de la clase y avisar a los estudiantes previamente. Esto hizo que se perdiera muchísimo tiempo. Falta una mejor planeación de la sesión, del momento de introducción, del retomar incluso una memoria colectiva para retomar los saberes previos, específicamente en términos del diagrama de flujo. No hubo un cierre de la clase que permitiera conectar lo que se aprendió con la actividad. Por supuesto, mejorar las reglas de clase, la gestión del orden en el salón para no disponer de tanto tiempo de la actividad, los tiempos de ejecución. Y hablábamos también de que cuando los grupos finalizaron, que les dice que espere, allí se pudo hacer una actividad que les permitiera a los grupos de estudiantes que ya terminaron, pues ir un poco más allá, aprender más y no disponer de ese tiempo para otras cosas como el desorden o hablar con sus compañeros y perderse de la clase. Esto es a grandes rasgos lo que hablamos con los compañeros en este rato. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Seguimos con Erika, que levantó la mano. Sí, buenas tardes. Bueno, yo estuve con la compañera Angélica Mora, apenas estuvimos las dos. Leímos el caso y bueno, pues como algo positivo fue el ejemplo que tomó el docente al realizar la actividad con un estudiante, pues para tenerlo como guía. El uso pues de, digamos, una técnica didáctica que es el juego y bueno, se cumplió también el objetivo de la sesión. Se contó con la preparación previa del material, entonces esos pues aspectos positivos. Lo a mejorar es que
bueno, se perdió mucha clase cambiando las aulas, ¿cierto? Entonces, eso pues sí hubo como que preparar un poco más allí o tenerlo, digamos, listo con antelación. También que los estudiantes ayuden en el cierre final de la clase. Mire que lo dejaron al docente, pues mejor dicho, el docente se encargó de recoger todo el material al final. Entonces, la idea es que también el estudiante se apersone de dejar también todo organizado antes de salir de la sesión. Entonces, eso también, digamos, un aspecto que no se había mencionado, no había mencionado las compañeras anteriores. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo complementario de algún grupo? John, adelante. John, levantaste la mano, adelante. Ok, buenas tardes para todos. Sí, digo, que se estaba teniendo problemitas acá con el micrófono. Sí, acá pues con mis dos compañeras pues estuvimos conversando, pues aparte de lo que ya han mencionado, que algunos compañeros que pues obviamente pues aspectos para mejorar la distribución de los niños y niñas en el aula, así como los grupos de trabajo que fueran mixtos. Citar a los estudiantes directamente al salón de informática, pues ya que venían de descanso. Y pues lo de la actividad como de rompehielos al inicio, digamos que capte la atención de los estudiantes, porque pues en algún momento tuvo que levantar un poquito la voz. De pronto si hubiese habido una actividad rompehielos al inicio, pues que los enganchara de una, pues se gestionaría mejor esa parte. Dice pues que el docente de mejorar un poquito pues la respuesta, ser más claro, más asertivo, porque pues habían dudas que no se resolvían de la mejor manera. No se presentaron con claridad pues los objetivos de aprendizaje, pues también podemos mejorar esa parte. Se podían asignar roles a los estudiantes digamos, para la parte de la distribución de los materiales, para la recolección de los mismos. También se podía invitar a los estudiantes a compartir la solución o reflexiones sobre la actividad que realizaron, pues que no se hizo como tal pues un cierre, tampoco se vio como la contextualización de la actividad con la temática a trabajar, digamos, son los aspectos como por mejorar. En cuanto a los aspectos positivos, pues se vio pues que el docente se preparó de forma previa al material requerido, que inició pues con algunos conceptos, un análisis pues de como que algunos conocimientos previos sobre lo que era un flujograma, así pues. También pues que se gestionó correctamente los materiales e instrumentos. Lo único fue que pues debía como que colocar a algunos estudiantes pues digamos a gestionar un poquito mejor esos instrumentos, pero en general pues lo hizo de forma correcta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo para complementar diferente o un punto de vista algo diferente de lo que ya han mencionado los relatores de 5 grupos, creo? Una pregunta que les hago. Si uno examina esta clase desde la perspectiva de tiempo en tarea es un término técnico para indicar en cuánto tiempo el estudiante estuvo realmente trabajando en la actividad o poniendo atención a la explicación del docente, pero estaba realmente en tarea. ¿Cuánto tiempo efectivo se tuvo durante esa hora? Si quieren, revisen rápidamente el texto, a ver quién me puede decir cuántos minutos de los 60 minutos fueron efectivamente en tarea. Donde uno puede inferir razonablemente que estaban haciendo lo que el docente quería que se hiciera en esa sesión de clase, independientemente de que fuera de buena calidad o mala calidad. Estaban, digamos, en el tema. A ver quién calcula más rápido y nos da el tiempo de esos 60 minutos, cuánto fue realmente en tarea. Vanessa, adelante. Creo que solamente 19 minutos con todos los cambios y la interrupción, incluso cuando llega otra persona a hablar al salón, se empieza la actividad, creo que desde las 19 minutos y solamente tuvieron como 19 minutos.
¿Alguien encontró un valor diferente a estos 19 minutos, que es más o menos un tercio, un 33% del tiempo, digamos, teórico de trabajo? En el chat varios están comentando. John Jairo dice que 20, Luis Miguel dice 20, Bilda dice que 18, Viviana Rodríguez dice entre 15 y 20. Bueno, lo que es claro ahí, y es una primera constatación sobre la cual vamos a volver, es que si bien es una clase que se siente preparada, un docente interesado en sus estudiantes, que se preocupa por llevarles una actividad que en principio debería engancharlos, que ha preparado el material, por diversas razones y causas, el tiempo de 60 minutos termina a grosso modo en 20 minutos, que es un tercio del tiempo. En otras palabras, 2/3 del tiempo se esfumaron. Evidentemente, si esto sucede de forma razonablemente sistemática en todas las sesiones, o la buena gestión de la disciplina o del contenido que haga el docente, pues estamos perdiendo un porcentaje muy alto. Ese es un primer elemento que es bien importante acá. Y cuando ustedes leen, seguramente han asistido a muchas clases en que pasan esto. O sea, este caso no es un caso real de un aula, pero es un caso inspirado en muchas cosas que he observado de aula. O sea, todo lo que he puesto ahí lo he visto que ha sucedido y a veces suceden más cosas que esas. O sea, tengo algunas anécdotas que son límite, que no es lo usual, pero que pues también suceden en algunos escenarios. Por ejemplo, una institución que una vez visité, el rector había distribuido parlantes en todos los salones y él interrumpía la clase para hablar 5 o 10 minutos de un hecho importante del día o de la semana. A él le parecía supremamente importante el asunto, pero lo cierto es que todas las clases tenían que parar durante 5 o 10 minutos sin importar de qué estuviera hablando o qué está pasando. Otra cosa que seguramente ustedes han visto que sucede es que llega alguien a contar los niños para el refrigerio que hay que distribuir. Tantas cosas que suceden, de modo que esto que se relata aquí no tiene nada de excepcional. El cambio de salón lo he visto N veces, en que citan a los estudiantes en un lado y luego los desplazan hasta el otro lado y en eso se van 10 minutos. Entonces, algo sobre lo que quisiera centrarme inicialmente es ese tema de tiempo. Independientemente de todas las buenas intenciones y preparación del docente, lo cierto es que finalmente se dieron, a grosso modo, 20 minutos de trabajo efectivo en tarea, que es bien importante eso para pues, lo que vamos a ver a continuación. Hay un hecho que es fundamental y esto pues viene de la investigación, es que, pues, y en esto hay 30 años de investigación detrás, es que sin una buena gestión de aula hay muchos problemas en la enseñanza y el aprendizaje. Se pierde mucho tiempo y se diluyen muy buenas propuestas académicas. Uno ve a menudo docentes que se han craneado cosas interesantes, que las han pensado, y el asunto naufraga en el agua movediza de la gestión de aula, donde todo se pierde si no se pone cuidado. Hay 4 grandes componentes que son los que normalmente la literatura refiere a gestión de aula, que tiene que ver con todo lo que son reglas, normas, procedimientos, rutinas, todo eso que hace que las cosas en el aula fluyan sin estar cada vez inventándose la rueda. Por ejemplo, si vamos a trabajar el grupo, creo que, no sé si en la descripción después o en uno de los grupos que pasé, alguien mencionaba el tema de los grupos. O sea, si ya hay unas rutinas y normas de construcción de grupos, no se pierde tiempo en eso y además se arman los grupos de forma apropiada, no los amigos con los amigos, los buenos estudiantes con los buenos estudiantes, las niñas por allá en el rincón extremo, que lo he visto muy a menudo en salones que he visitado en estos temas de tecnología informática, las niñas se hacen en el lugar menos visibles para no exponerse demasiado a preguntas o cosas que se sienten inseguras por diversas razones. Entonces, todo eso de reglas, procedimientos y rutinas pesa. El tema de la disciplina. La disciplina se atenúa mucho cuando hay reglas, normas y rutinas, pero pues temas disciplinarios hay que atenderlos, no hay que dejarlos pasar por alto, porque si uno deja crecer cualquier indisciplina, cualquier comportamiento no adecuado, si uno lo deja crecer, luego es mucho más complicado de
de sacar de la cultura, y eso nos pasa en la vida ciudadana con todo. Si dejamos que las personas abusen de ciertas cosas, luego consideran que tienen derecho a ese abuso y cualquier intento por corregir eso es un lío. El caso de Bogotá con los colados en Transmilenio. En el aula de clases pasa lo mismo. Si se permite gritar, si se permite golpear, si se permite llegar tarde, pues eso se convierte parte del día a día, y el día en que uno trata de resolver eso, pues es todo un enredo. Entonces ese tipo de cosas hay que intervenirlas al tiempo. La relación estudiante-profesor, que es fundamental, una relación de respeto, una relación cordial, pero una relación que guarda la distancia en términos de cuál es el rol de cada uno, y cada uno tiene un rol claro, y ese rol no se sobrepasa ni en forma ni de realidad. Actualmente estamos enfrentados a cantidades de problemas que han surgido por excesos de docentes en ciertas situaciones. Esa relación tiene que estar muy claramente definida, y el tema de generación de mentalidades, que también aparece ahí. Ese hecho de motivar a los estudiantes hacia lo que se está aprendiendo, a la importancia de aprender, a generar esa idea de que todos pueden, y eso implica toda una serie de acciones para lograrlo sacar adelante. ¿Qué evitamos con una buena gestión de clases? Se reduce mucho el maltrato, se aumenta el tiempo efectivo en el aula, el ruido se puede reducir. Cuando uno se hace, el ruido tiende a ser elevado, y el ruido es un distractor mayor. Cuando uno está en un ambiente ruidoso no se puede concentrar, y para algunas personas dispara mecanismos de defensa que hacen que cognitivamente estén más a la defensiva que realmente en un ambiente de abrir la mente para aprender. Y se disparan, como dice ahí, mecanismos de defensa que van a complicar enormemente el trabajo. Una máxima que siempre hay que recordar, espero con ustedes abordar en otra sesión el tema de pilares del aprendizaje, pero hay un hecho que es concreto. Uno no aprende si no está focalizado en lo que quiere aprender y está en eso, no en otra cosa. Entonces, cualquier cosa que distraiga ese foco, ya sea porque yo como estudiante no lo conozco o porque cosas del contexto me hacen perder el foco y la concentración, reducen el aprendizaje. Y esto es bien importante. Ahí, haciendo un paréntesis, si ustedes leen el relato, decía que es la primera vez que se va a trabajar con el tema de la ficha 8, que es funciones. Hasta ahora vamos a abordar funciones, pero el docente en ningún momento le dice a los estudiantes qué es lo que van a aprender. Les pone un juego y la pregunta es ¿para qué es ese juego? Los estudiantes seguramente lo van a jugar con todo el ánimo y van a estar muy contentos en generar estas situaciones lúdicas. Si están bien montadas, los enganchan, pero si no le hemos dicho al estudiante qué es lo que se espera que aprenda en ese juego, pues no podemos esperar que lo descubra. Entonces, simplemente abro un paréntesis y lo cierro porque no es tema de esta sesión, pero esta sesión empieza con un gran defecto que es crítico, y es el no orientar la mirada de los estudiantes hacia lo que se va a aprender. Eso no aparece ahí. Al comienzo simplemente se dice como contexto que el docente va a empezar el tema de funciones, que es la primera vez que aborda ese tema, pero en ningún momento menciona, al menos en el relato, de qué se trata, ni lo pone en el tablero, ni lo copia, ni hace una introducción de su importancia, absolutamente nada. Los lanza de frente al juego. Puede ser que después de la primera tanda de juego, ahí sí va a introducir el tema de funciones, no lo sabemos, el relato no lo dice, con lo cual no estaría mal, porque en la primera jugada seguramente los pone en contexto, pero es un tema que simplemente les dejo como punto de reflexión. Hay que mirar, y quiero que miremos el gráfico de la derecha, muchos lo conocen, son 4 elementos que son cruciales en una enseñanza de calidad. Hay el tema del material educativo, hay el tema de la calidad con que se hace la instrucción, la enseñanza, las didácticas apropiadas. Está todo el tema de evaluación formativa y gestión de la diferenciación, de la diferencia en el aula para atender necesidades educativas diferentes, no solo especiales. Todos los niños y niñas tienen diferentes niveles de desarrollo cognitivo y unos requieren acciones un poco más especializadas que otro. En un mismo salón de clases hay muchas necesidades educativas y además a veces hay lo que denominamos necesidades especiales que son un poco más fuera, digamos, del rango usual promedio de un salón. Y está la gestión de aula. Esos son 4 pilares fundamentales. Lo que sucede es que todos los otros 3 pilares naufragan,
si el de gestión de aula no cumple unos mínimos. Entramos en un terreno de arena movediza donde es muy complejo avanzar y el mayor esfuerzo se va tratando de avanzar sin poder avanzar. Como les decía, son 4 elementos: normas, rutinas, reglas, relación docente-estudiante, intervención disciplinaria y generación de mentalidades. Si empezamos con las rutinas, muy rápidamente lo que les mencionamos, los estudiantes tienen que saber exactamente cómo funciona. Si hoy la clase de informática es en el salón, eso lo deberían saber antes y no en ese momento esperar que lleguen al salón, que además llegan tarde porque vienen hablando, para luego dirigirse al otro salón. Sobre el tema de que vienen hablando, uno podría a veces pensar que ese tema no le incumbe al docente. Realmente sí le incumbe porque le está haciendo perder tiempo. Ahí es donde empieza a jugar la cultura institucional. Si la institución, por ejemplo, tiene como política que una vez suena la campana del recreo, hacemos silencio y nos dirigimos en silencio al salón, aprovechamos la transición desde el patio hasta el salón para que los ánimos se calmen, terminen de decirse lo último que tenían que decirse y cuando entren al salón lleguen directo a su puesto a sacar el material que van a trabajar en la sesión y no esperar 5 minutos a que terminen de hablar para pedirles que por favor guarden el balón, guarden esto, guarden lo otro para que le pongan atención. Eso tiene que ver con clima institucional y es bien importante. Un docente que está en una institución que es organizada se le va a facilitar comenzar a tiempo. Un docente que está en una institución que no es organizada va a tener que lidiar contra la corriente y ahí es donde esa relación clima institucional, gestión de aula tiene importancia. Entonces, todo el tema de rutinas es bien importante. Con los más pequeños es súper importante porque particularmente en primaria, si hay algo que le da seguridad a un estudiante es saber qué va a pasar a continuación. No exista la incertidumbre de qué viene o qué va, sino ya sabe qué es lo que debe pasar. Y esto se genera, como tal vez mencionaba alguien, en las primeras semanas de clase. Usualmente la primera semana, 2 primeras semanas debían estar centradas en generar las normas y rutinas. En la medida en que eso es parte de la institución y, por ejemplo, en toda la institución se asume que todos llegan en silencio al salón, pues va a ser mucho más fácil manejar eso. Es difícil construir islas de buena gestión de aula en una institución que es un desorden completo donde no hay políticas, ni rutinas, ni normas. Entonces ese es un primer tema para abordar. Si vamos a la intervención de disciplina, nuevamente esto tiene que ver con normas. Hay que acordar con los estudiantes desde el comienzo un conjunto de normas, ser inflexible en su no cumplimiento. Me explico. Si dije, para que alguien pueda hablar, tiene que levantar la mano sin hablar. Si a la primera persona que me responde algo bien, sin levantar la mano, le digo muy bien Juanita o muy bien Pedrito, pues ya rompí la regla. Porque yo había dicho que había que levantar la mano y solo hasta que yo dé la palabra, la persona debía asumirlo. Por ejemplo, esto de la palabra es bien importante porque nos quita muchos problemas a nivel del salón. Y pues un tema que es bien importante es no hacer ni chistes ni bromas sobre no seguimiento de las cosas. Ah, tú Pedrito, siempre con la misma cosa que no esperas para levantar la mano. Actuar inmediatamente cuando una norma no ha sido respetada y ahí en general es preferible primero dirigirse de común acuerdo al salón. Les recuerdo, a pesar de que son uno poco, les recuerdo la norma o si lo tengo en una cartelera, voy a la cartelera y lo señalo con el dedo. Hay bastante investigación que muestra que señales diferentes, alzar la voz, a veces son más eficaces para este tipo de cosas. Con el ejemplo, cumplir la norma. Si uno dice no gritar, pues uno no debería gritar nunca. Si la norma es empezar a tiempo, yo estoy en el salón a las 9:30 en punto, diciéndoles vamos a comenzar la clase y empiezo en el tablero a poner, por ejemplo, el título Funciones en Pensamiento Computacional. De una vez se acostumbran los estudiantes a que si no llegan a tiempo se van a perder algo, y eso es bien importante. Mantener el contacto visual con todos los estudiantes. Esto es crítico. En esto es importante que el docente navegue el salón con frecuencia, que no se quede parado al frente, que mantenga el contacto visual con todos los estudiantes y detecte rápidamente, y eso no es difícil de detectar, qué estudiantes se están distrayendo.
para hacerles una pregunta, para acercarse simplemente al estudiante y seguir hablando desde cerca al estudiante, para eventualmente ponerle la mano sobre el hombro ligeramente para recordarle que ponga atención. Es bien importante antes de interrumpir la clase. Lo último que uno debe hacer es interrumpir una clase para resolver un problema de disciplina. Hay muchas pequeñas señales que evitan tener que romper la línea de clase. Sobre el tema de mentalidades, hay que tener claro que el tema de las emociones es crítica. Ahorita se habla mucho del tema socioemocional. El tema socioemocional no necesariamente es una cátedra aparte, no necesariamente son actividades por fuera de las áreas, de las otras áreas, sino que tienen que estar embebidas en las áreas. Esto es una frase sacada de un libro en neurociencia que les recomiendo, siempre que lo muestro, recomiendo su lectura porque vale la pena. Es el hecho de que cuando uno tiene emociones negativas, el cerebro no está dispuesto a aprender. Siempre que uno está con digamos, ideas de preocupación, de oposición a algo, no está con la mente abierta para poder aprender, y para poder aprender hay que estar en capacidad de escuchar cosas, y eso no sucede allí. Entonces es bien importante resolver ese problema de las emociones. Y un segundo tema con el cual hay que bregar fuertemente es con todo el tema del sentido de autoeficacia de los estudiantes y de las estudiantes en particular, que por razones de historia educativa usualmente tienden a tener un sentido de autoeficacia menor. Las niñas se sienten menos seguras por muchas razones. Los papás tienen la tendencia a dejar que los niños arriesguen más que las niñas. A un niño no le vemos problema que se raspe jugando algo. La niña, no, ¿cómo vas a hacer eso? Te puedes raspar la rodilla, no vayas a hacer eso. Todo eso va influyendo con el tiempo en que los niños sean más arriesgados, y para aprender hay que arriesgar un poco, que las niñas, que se ponen un poco más atrás porque pues las sobreprotegen y las cuidan por esa idea de que las niñas hay que sobreprotegerlas y cuidarlas más que a los niños, porque los niños son fuertes y las niñas no. Todos esos pocos estereotipos que circulan, que apuntalan eso. Entonces, a menudo las niñas tienen más ese problema de decir yo no sirvo para eso. Y eso es una regla metacognitiva que bloquea el aprendizaje. Si yo decido yo no sirvo para las matemáticas, pues es muy poco lo que el aula puede hacer en favor de esa persona para que aprenda, porque ya se impuso la idea de que no puede aprender. Y esto es bien importante resolverlo relativamente rápido, y por eso la atención al sentido de autoeficacia es bien importante. Es importante, y para resolver eso es importante que todos los niños tengan éxito. En eso hay, por ejemplo, esto de Response to Intervention es bien interesante porque son una serie de estrategias para manejar la diferenciación en el aula, para evitar que los niños que tienen más retraso se me retrasen más, porque evidentemente son los que menos se involucran en las tareas, menos hacen las actividades que les propongo porque pues no están entendiendo, y se sienten más inseguros. Entonces son los que nunca responden, salvo cuando se ocultan después de la respuesta en coro. Entonces simplemente repiten fracciones de segundo después lo que dijeron los primeros, y el docente queda convencido de que todos sabían el tema. Por ejemplo, en este caso, el docente pregunta por los diagramas de flujo, y realmente hay un niño que responde, pero eso no dice mayor cosa. Eso dice que hay un niño que tiene idea, y el resto en qué situación están, qué cara están haciendo, se acuerdan. Alguien mencionaba que debía mostrarse la memoria colectiva, ¿cierto? Deberíamos recordarle a los estudiantes la memoria colectiva, donde trabajamos por primera vez un diagrama de flujo para tener una idea de qué pasa. Es importante también promover más el esfuerzo que el talento, porque cuando uno dice, no, Pedrito, tú sí que eres de inteligente, pues es una forma de decirle, el resto no son tan inteligentes, que falla. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y con lo que se puede interpretar de frases dichas de muy buena voluntad, pero que terminan abriendo brechas en la autopercepción de los estudiantes. Hay que poner actividades motivadoras y retadoras, pero posibles. Hay que trabajar paso a paso, y lo de utilizar estrategias de diferenciación como RTI. Este documento, por ejemplo, es de libre descarga, lo pueden buscar, es bien interesante. Hay muchos libros que trabajan el tema,
Esta estrategia en particular de manejo de la diferenciación tiene bastante investigación detrás que muestra que es bastante efectiva y no es muy complicada, pero está basada en un hecho fundamental, es que ningún estudiante se puede quedar atrás, porque si se quedó atrás cada vez va a estar más rezagado, ¿no? Dicho en otras palabras, lo deja el tren de toda la escolaridad. La relación docente-estudiante, no grite, no permita que los niños gritan. Uno como docente no debe maltratar nunca a un estudiante, ni debe permitir maltratos. Uno a veces va a aulas donde uno se acerca a un niño o una niña y se acercan los compañeritos, dicen, no, pero es que Juanita no entiende nada de eso. Eso el maestro lo ha venido permitiendo de una u otra forma y pues ese tipo de cosas no ayudan. Lo de normas y rutinas, hacerlo visible con dibujos, no permita que no se sigan. Tratar por igual a niños y niñas, en esto sí que hay que tener cuidado. En las áreas de tecnología e informática, como son malos niños los que tienden a sentirse seguros y responder, insisto, no por razones biológicas, sino por lo que ha pasado antes, entonces el docente termina haciendo la clase para los niños y eso lo he visto en varias ocasiones. Las niñas quedan relegadas por allá en un rincón, en un grupito que no dice mayor cosa. Evite términos que golpeen la estima de los estudiantes, ni que lo hagan otros estudiantes. Estar pendientes visualmente de todos los estudiantes y nuevamente esto de navegar por todo el salón. En lo de trabajo por grupos hay algo que es bien importante y particularmente cuando se les pone a los estudiantes preguntas. Este tema de la pregunta es bien importante porque en Colombia estamos muy acostumbrados a la respuesta en coro y de hecho la telegrafiamos. El diagrama que sirve para presentar un programa se llama diagrama de, y todos gritan flujo. Este tipo de preguntas que tienen una sola respuesta no tienen sentido. Son preguntas vacías en términos de que no generan pensamiento ni reflexión, simplemente recordación, y que seguramente hay más de un niño que la va a poder responder y el resto simplemente se limitan a repetir lo que los otros respondieron. Entonces es bien importante la forma como se pregunta. Siempre que hagamos una pregunta, poner un problema que sea medianamente complejo, que haya que pensarlo un poco, obligar a que se piense, o sea, les voy a hacer una pregunta, pero me la van a pensar 30 segundos y solo cuando diga, levantan la mano los que crean que tienen la respuesta. Y cuando dan la respuesta, no decir el primero, eso está bien, sino, ¿alguien tiene algo más? Quisiera oír, a ver, tú que también levantaste la mano, ¿qué dices? Y tú también, ¿qué dices? Es bien importante eso. Eso además pone el grupo a trabajar. Los docentes que están atrás saben que no se pueden excluir de pensar, porque cuando yo lanzo preguntas abiertas de este tipo, ya los docentes, los estudiantes que van lentos saben que siempre va a estar Pedrito o Juanita que va a responder, entonces ¿para qué me preocupo yo de pensar? No es problema mío, ya hay alguien me va a resolver el problema. No, todos vamos a pensar el problema, hay que dar tiempo para eso y eso es bien importante. Ya como para ir terminando, simplemente estos son una tabla que muestra resultados de uno de los estudios que simplemente refleja en un número de estudios importantes lo que implica atender estas normas. Por ejemplo, acá se trabajan sobre los 4 factores que son reglas, intervención, relación estudiante, profesor y mentalidades, y el efecto de la reducción de los problemas de interrupción de la clase. Eso es lo que se está haciendo ahí. Y pues ustedes miran, son estudios relativamente grandes con números de profesores bastante grandes y un número de estudios que no es un simple estudio, sino son varios estudios los que están involucrados allí. Esto es recomendaciones del Reino Unido. Esto les llamo la atención que lo visiten. Hay una fundación de educación. Ahí abajo está el título en la carátula. Pueden encontrarlo. Esta fundación ha hecho algo muy interesante y es hacer resumen de la investigación en temas de educación, pero la hace de una forma muy bonita, porque le dice a uno la conclusión y le dice también qué tan sólida es la evidencia para llegar a esa conclusión. Entonces, algunas veces dice, hay indicios, hay algunos estudios que apuntan en esta dirección, o en esto hay metaestudios amplios, de modo que esta información es muy confiable, y eso es bien importante, y se centra en diferentes aspectos. Y acá, por ejemplo, aborda el tema de gestión de aula, y estas son las conclusiones. Enseñar estrategias de aprendizaje ayuda a reducir malos comportamientos.
Una gestión de aula eficaz reduce malos comportamientos, la consistencia en normas y rutinas dentro del salón y en la institución, ojo, esa institución lo he debido subrayar, es clave y ahí es donde el clima institucional juega. Cero tolerancia a comportamientos inadecuados y algunos estudiantes pueden requerir de estrategias complementarias adaptadas tipo RTI. Eso simplemente como mención. Y quiero ya cerrar con la última diapositiva. Esta me gusta siempre ponerla porque habla mucho del contexto latinoamericano. Este estudio ya se los he mencionado, pero a mí me gusta por la forma en que se hizo y las conclusiones. En Chile, a raíz de la ampliación a jornada completa, y un grupo de investigación se hizo la pregunta de qué caracterizaba las instituciones en donde los estudiantes tenían buenos resultados educativos o en donde los estudiantes habían venido mejorando sus resultados educativos respecto a instituciones que permanecen en el fondo de los resultados. Y esto que copio aquí es la gran conclusión de ellos. Lo que estas escuelas tienen es una buena gestión institucional centrada en lo pedagógico, donde el alumno y sus necesidades concretas están en la base del proceso de aprendizaje en el aula, lo que es incentivado y apoyado por la unidad educativa. Cuando se habla de la unidad educativa no se habla del docente, es una cultura institucional. Ninguna, y esto es bien importante, ninguna de las escuelas ni de los profesores observados en el aula realizan cosas extraordinarias, o sea, no es que están trabajando maravillas, inventándose cosas nuevas, haciendo innovación educativa. Lo que encontraron es simplemente hacen bien, con responsabilidad y rigor, lo que se espera de ellos, y esto es bien importante, y creen en el potencial de aprendizaje de los niños de hogares en condiciones de pobreza y se responsabilizan por ellos. Están convencidos que la escuela hace una diferencia y que ellos son los responsables. Cuando uno mira todo el estudio se encuentra, porque es un estudio que está muy basado en entrevistas y en acercarse a las escuelas, en hablar con los diferentes actores, y dicen en alguna parte que las escuelas de bajo desempeño son pobreteadoras. Ay, pobre niño, es que la familia, es que el niño no se alimenta bien, es que esto, no, es que aquí al menos tienen un espacio para que se diviertan un poquito y no estén tan mal en sus casas, mientras que las instituciones de buenos resultados, que no tienen niños diferentes a las otras, lo que se han empeñado son en dos cosas. Una, mis estudiantes sí pueden aprender, y dos, vamos a hacer que aprendan realmente. Y es un tema de cultura institucional que viene desde las directivas de alto nivel. Por esa razón, el clima institucional, si yo estoy en una institución de altas expectativas en el aprendizaje de los estudiantes, es mucho más sencillo para un docente que si estoy en una institución que pobretea todo el tiempo a los estudiantes, que encuentra en mil excusas para los resultados de los estudiantes, en vez de preguntarse qué podemos hacer nosotros para compensar lo que no se ha venido haciendo. Quisiera con esto ya parar y más bien dar espacio pues a comentarios, a inquietudes, a preguntas que ustedes tengan. Nos quedan pocos minutos porque estamos casi a la hora de cierre, pero para al menos un par de preguntas o comentarios. Bueno, yo me lanzo. Quisiera simplemente decir, Mauricio, que muchas gracias por la charla, por el ejercicio. Me parece que es un elemento bien valioso. Lo que nos planteaste hoy pues, tiene que ver con algo que es importante trabajar siempre pues, en las aulas y de siempre recalcarlo con los docentes. Pues porque yo, desde mi experiencia, siento que es mucho de lo que mencionas termina siendo un tema muy recurrente de reflexión en los docentes, como que se olvida, como que se pasa por alto, como que se va sesgando un poco, se va dejando un poco como en la rutina propia que ya instauró el docente en su dinámica propia de su estilo de enseñanza. Como que
el docente ya se monta en lo que él ya se ha venido acostumbrando a enseñar y del modo como se ha venido acostumbrando a enseñar. Y me parece que traer a colación estos temas de gestión de aula me parece que son importantes para seguir recalcando en eso y seguir insistiendo en la necesidad de provocar cambios en las formas como se enseña. Me parece que es un tema, me parece que eso me queda a mí como de reflexión de la charla de hoy. Alguien había levantado la mano fugazmente y luego decidió bajarla. ¿Alguna pregunta, alguna visión diferente? Pues aquí estamos para contrastar también visiones. Bueno, no hay comentarios. Les llamo a darle una mirada al caso que estudiamos hoy, porque ahí hay mucha tela que recortar en ese caso, muchísima tela. Y si bien es un docente que prepara bien, que se preocupa por sus estudiantes, hay muchos elementos, además, por ejemplo, de todo el tema de organización de su tiempo para evitar que se le fuese casi 2/3 de la sesión, se les fumaron completamente. Sí hay mucho que ver y fíjense que cualquier buena idea o gestión montada sobre algo defectuoso de gestión de aula, pues no va a poder proceder. Simplemente no va a haber espacio, no es, digamos, un terreno con mala gestión de aula, es un terreno donde no nace casi nada. En la realidad, no mostré las estadísticas de Colombia, simplemente se las recuerdo. En Colombia el docente promedio pierde 35% del tiempo de su sesión de aula, es lo que dan digamos, los estudios grandes que se han hecho, donde hay docentes que pierden el 70-80, otros que son más eficaces y pierden el 10-15, pero en general la pérdida de tiempo efectivo de una clase en Colombia es monstruosa, que si uno lo convierte en años, entonces de los 11 años fácilmente se pierden 3 a 4 años de esos 11 años de escolaridad en cosas que no tienen sentido. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu información. Esto nos deja un panorama bastante interesante, el cual pues nosotros como mentores debemos afrontar en cada una de las instituciones educativas en donde vamos a estar. Tenemos bastantes retos, pero creería que con todo esto que estamos trabajando desde el BC, desde ACOFI y desde las formaciones cada uno de nosotros como mentores, podemos lograr cambiar estos panoramas en un corto y mediano plazo. Igual pues creería que ya cumplimos con el tiempo de la sesión de hoy, Mauricio. Gracias por toda esta información y pues me atrevería a decir que estamos preparados ya para nuestras siguientes formaciones contigo. Y pues, mentoras, mentores, por favor, no olviden registrar la asistencia a esta sesión a través del link que les he compartido en el chat. Por si acaso, vuelvo a compartirlo de nuevo. Y pues nos vemos el día jueves, si no estoy mal. Mentiras, el día de mañana, información en la tarde con Lorena, inicialmente. Muchas gracias a todos por su participación y por estar tan atentos. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde a todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.